Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Y el domingo próximo es el último domingo del año, ¿no? Terminamos Ruth. Muy bien. Antes de leer el capítulo que nos toca hoy, me gustaría que nosotros hagamos una especie de repaso, ¿no?, de los capítulos anteriores. En el capítulo 1 del libro de Ruth nosotros conocimos primeramente a Noemí, ¿sí? Noemí, cuyo nombre significa alegre. Todo. Alegre es una traducción, una posible traducción, puede haber otras, pero todas bondades, todas cosas lindas significa. Noemí es un nombre que significa algo lindo, ¿sí? Que, bueno, al final del capítulo 1, ella dice, no me digan Noemí, llámenme Mara. Yo conozco algunas Maras, ¿sí? Significa amargura, amargura en todo sentido, en el sabor, pero también en la tristeza. ¿Por qué esta Noemí termina pidiendo que la llamen Mara? Porque ella se había ido a vivir siguiendo a su esposo, decisión de Elimelech, su esposo, en una época de hambre en Israel, se había ido a vivir a Moab, una tierra extraña. Bruno nos leía recién el raconto que hace Josué y cómo los moabitas, el rey de Moab, había contratado a este profeta Balaam para que los maldijera. Y el Señor, bueno, trastocó esos planes. Desde ahí Moab es un enemigo de Israel. Y Elimelech ahí fue. Y le fue mal, porque se murió. Y pobre Noemí, aparte de quedar viuda, sus dos hijos se casaron con dos moabitas, Ruth y Orfa. Y no alcanzando con eso, se murieron sus hijos, sin haber tenido ellos hijos. Así que 3 viudas y, bueno, desamparadas. Dice Noemí en un momento que, dice el texto, ¿no?, que ella quedó desamparada, o sea, sin refugio. Piensen en esa palabra porque va a aparecer. No tenía amparo, no tenía dónde protegerse. Estaba como a la intemperie, ¿no? Una tormenta, ¿no?, cuando nosotros decimos está a la intemperie. Una situación fea y no hay dónde guarecerse. Ella estaba así. Interesante, en el capítulo 1, Noemí afirma que la mano de Jehová ha salido contra ella, que Él es quien la ha puesto en gran amargura, que Jehová ha dado testimonio contra ella, que Jehová la ha afligido y que la ha hecho volver con las manos vacías. Un panorama trágico en el que, bueno, no hay esperanza, ¿no? Toma Noemí ante ese panorama la decisión de volverse, se entera en Belén de Judá, de donde yo salí. Bueno, el hambre ya pasó, Dios ha visitado a su pueblo, lo ha bendecido, volvamos. Y les dice a sus nueras, bueno, ustedes quédense acá, yo no tengo nada que ofrecerles, ¿qué van a hacer? Quédense, chicas, yo las quiero mucho, porque las dos aman a su suegra. Precioso, ¿no? La aman y lloran con ella y se lamentan y comparten su dolor. Y ella les dice, yo no tengo pariente que pueda casarse con ustedes, no tengo nadie que pueda. No compartamos esta desolación, quédense. Y Orfa, lamentándolo, decide quedarse. La propuesta es, o sea, ustedes son viudas jóvenes, necesitan encontrar otro esposo. Ahora, si ustedes quieren hacerlo respetando la fe de sus esposos muertos, el esposo que tienen que conseguir no es cualquier esposo, tiene que ser un esposo que sea familiar, que redima el nombre de la familia. Y yo no hay ningún familiar, porque ya Elimelech no hay nadie en la familia. Eso dice en el capítulo 1. Y bueno, Orfa decide volverse y la Biblia no la condena. ¿Y qué será de ella? No sabemos. Porque lo que sí la Biblia nos quiere contar es lo que sucede con Ruth. Ruth es preciosamente la que le dice, yo me voy con vos, ni la muerte me va a separar. Cuando vos te mueras en Belén, yo no me vuelvo, también me quedo, me voy a quedar para siempre. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pero a pesar de esa preciosa lealtad que nosotros vemos en Ruth en el capítulo 1, el clima es de tristeza.
de desazón. Claro, nosotros leemos Ruth 1 con una visión en Ruth 4 y entonces lo que vemos en todo lo que está sucediendo es la mano del Señor. Y el capítulo 1 nos hablaba de vivir con una conciencia plena, total, siempre constante, de la soberanía amorosa de Dios. Y a mí me gustaba recalcar ese adjetivo para soberanía. Cuando nosotros decimos que Dios es soberano, tenemos que regocijarnos en que Dios sea soberano. Cualquier religión ha inventado un Dios poderoso que hacía lo que quería. Siempre pienso, ¿no? Yo leo con mis alumnos a veces textos de los aztecas o de los mayas. Los dioses mayas, los dioses aztecas, los dioses griegos eran dioses con mucho poder, pero eran dioses malignos y caprichosos. Que esos dioses fueran poderosos era algo negativo, era algo que te tenía que implicar miedo a vos. Porque, por ejemplo, ahora me acuerdo, ¿no? Odiseo. ¿Alguien ha escuchado la historia de la Odisea? Bueno, él tenía que volver a casa, un viaje de 3 meses, y a él no le caía muy simpático el dios Poseidón. Y entonces, como él iba a viajar al mar, le tendría que haber ofrecido un sacrificio a Poseidón, no lo hizo. Él le gustaba más otra diosa. Y Poseidón se enoja con él. Y es poderoso Poseidón. Y lo quería matar. Y dijo, este se va al mar y no me respeta, yo lo voy a matar. Y hace de todo para matarlo. Bueno, hay otra diosa que lo protege. O sea, en cualquier cosmovisión, que los dioses sean poderosos es algo que nos tiene que dar temor, porque son caprichosos, porque los dioses con minúscula son dioses creados a imagen nuestra. Entonces son caprichosos, son vengativos, como nosotros. Si los inventamos nosotros. Ahora, el Dios de la Biblia es un Dios que es soberano amorosamente. Su soberanía es una manifestación de su amor. Todo lo que Él hace, todo lo que Él permite en nuestras vidas son evidencias de su amor. Incluso las cosas malas que a nosotros nos pasan. En el capítulo 2 empezamos a vislumbrar un poco eso. Porque resulta que llegan a Judá Ruth y Belén, Ruth y Noemí, perdón. Se me mezclan los nombres, ¿sabes? Llegan y Ruth toma una iniciativa muy linda, le dice, vamos a tratar de conseguir un alimento. Déjame que yo vaya a un campo. Fíjense siempre, lo vamos a ver en este capítulo 3. Ruth siempre obedece a Noemí, como su madre, la obedece y hay bendición siempre en eso. Hay bendición y obedecer a los padres, ¿no es cierto? Amén, digan los niños. Hay bendición en obedecer a los padres. Y entonces ella va. Y el capítulo 2 es precioso porque comienza tirándonos una pista, ¿no? Que había un hombre, que al final lo que dijo Noemí, ella en ese momento no se había acordado, no pensó, que no había pariente. Sí hay un pariente, vos es un pariente. Es de la familia de Elimelech. Y era un hombre, la palabra que usa es la misma que va a usar ahora en el capítulo 3 para describir a Ruth. Un hombre valiente e influyente, ¿sí? Traducido en Ruth va a ser virtuosa. La palabra virtuosa va a aparecer acá como una descripción para Ruth. Es la misma palabra de Proverbios 31. ¿Sí? Esa mujer virtuosa. ¿Qué es una mujer virtuosa? Una mujer que confía en Dios, primeramente. Después todo lo demás ustedes saben, ¿no? Y entonces en ese capítulo 2 nosotros empezamos a ver, y lo precioso que nosotros vimos en el capítulo 2 es a Ruth siendo reconocida por vos como una mujer extranjera, moabita, viuda, todo lo que ustedes piensen de Ruth, lo que el texto nos muestra, pero refugiándose bajo las alas del Señor. Y ese concepto va a aparecer de vuelta en este capítulo 3, ¿no? Y entonces el capítulo 1 y el capítulo 2 nos muestran a Dios. Nosotros siempre tenemos que buscar, como cantábamos recién, muestra a Cristo, que la palabra nos muestre cómo es Dios, que nos enseñe cómo es Dios. Y en este capítulo hay dos ideas teológicas muy fuertes. La primera es la soberanía de Dios. En este capítulo nosotros vemos la mano de Dios detrás de cada hecho. Hechos insignificantes, minúsculos, se murió, se volvieron, fue a buscar un campo, justo al campo de vos. Todo, detrás de todo está la mano del Señor, soberano, amoroso.
Y la otra palabra muy fuerte, el otro concepto que aparece en el libro de Ruth, es el concepto de redención. Vos aquí, y me adelanto un poquito, es una figura del Señor que nos redime a nosotros. A veces nosotros tenemos que identificarnos. No tenemos que abusar de entender todo simbólicamente, pero este libro es un libro para entenderlo de una manera alegórica. El Señor es vos, nosotros somos Ruth. Nosotros éramos extranjeros, éramos viudos, éramos pobres, éramos desamparados. Y el Señor nos atrajo y nos puso, nos cubrió con su manto, nos redimió. Eso es un término y un concepto que es muy importante en este texto. Ahora, en el capítulo 3, nosotros vamos a ver, y esta es la idea, ¿no? Nosotros hemos visto la providencia del Señor, hemos visto su gracia, su misericordia. Me gustaría que nosotros al leer el capítulo 3 pensemos cómo nosotros actuamos, cómo nosotros respondemos ante ese Dios soberano, amoroso, misericordioso, que nos hace a nosotros partícipes de su favor y de sus planes redentores. En este capítulo nosotros vamos a ver cómo la conciencia de la soberanía del Señor, la conciencia del amor del Señor, la conciencia de la gracia, se van a evidenciar en la fe de 3 personas, que son Noemí, Ruth y vos. Piense esto. ¿Cómo nosotros respondemos ante saber y conocer quién es Dios y cómo es Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta ante el Dios que se nos revela a nosotros? Como un Dios soberano, como un Dios amoroso, como un Dios que nos redime. ¿Cómo nosotros deberíamos responder? Y miren, los 3 encabezados de este sermón van a hablar de una fe firme en el amoroso y soberano Dios. ¿Cómo una fe? La palabra aquí, bueno, después la definimos, ¿no? ¿Cómo nos lleva a nosotros a actuar una fe firme en el Dios soberano y amoroso? Una fe firme. Nosotros vamos a ver a 3 personas que como nosotros, ¿tiene usted una fe firme? Espero que sí. Muchas veces nosotros tenemos que orar y decirle al Señor, como los discípulos, Señor, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a confiar más en vos, ayúdame a esperar más en vos. Pero desde el momento en que el Señor puso en nosotros su gracia y nos llamó, bueno, hay una fe que es firme, no firme por nosotros, firme porque el objeto de nuestra fe es firme. Bueno, con todo esto en mente, ahora sí, vamos a leer el capítulo 3 de Ruth. Bueno, ustedes se acuerdan, el capítulo 2 terminaba con Ruth siendo beneficiada por la generosidad de Boaz. Capítulo 3 comienza diciendo, después le dijo su suegra Noemí, ¿a quién? A Ruth. Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres?
Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Lindo, ¿no? Una linda historia, atrapante, preciosa. Bien, en primer lugar, lo que me gustaría que nosotros veamos es que una fe firme en el amoroso y soberano Dios es la que debe guiar nuestros pasos. Todo lo que nosotros hacemos, nuestras decisiones, acciones y esperas. Déjenme que lo hagan, piénsenlo así. Nosotros tenemos que todo el tiempo tomar decisiones. Esas decisiones se van a traducir de dos formas. A veces mi decisión tiene que ver con no hacer nada, esperar. A veces no. A veces mi decisión tiene que ver con actuar. Bueno, ¿cómo actúo yo? ¿En qué baso mi accionar? En mi fe en Dios. Una fe firme en el Dios soberano y amoroso es la que debe guiar nuestras decisiones. Miren cómo comienza el capítulo 3. Dice, después de todo lo que vimos nosotros en el capítulo anterior, le dijo su suegra Noemí. Y acá vemos a Noemí tomando una decisión. Noemí decide y actúa. ¿No? Decide y actúa. Hija mía, y hace dos preguntas. ¿A quién le pregunta esto? A nadie, porque ella ya tiene la respuesta. Es una pregunta retórica esto. Esto es una pregunta retórica. Una pregunta que ya tiene cargada la respuesta. Dice, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Y sí, claro. Ella siente, sabe que tiene la responsabilidad de buscar para Ruth un hogar, un esposo. Y después dice, ¿no es vos nuestro pariente? Sí, claro, es nuestro pariente. ¿Qué implica que sea nuestro pariente? Que se puede casar con vos y que nos puede redimir. 2 más 2, ¿cuánto es? 4, clarita la cuenta. Yo te tengo que buscar un esposo. Vos es alguien que puede ser tu esposo. Hagamos algo para que eso pase. Quiero que miremos. Después de haber visto nosotros el capítulo 1, diciendo a Noemí, no me digan más, Noemí, díganme Mara, estoy triste, En el capítulo 2, con lo que pasa,
La generosidad de la actitud de Noemí cambia. Hay planes, hay esperanza, hay futuro. Ella está viendo, apa, yo vine con las manos vacías, pero veo que el Señor quiere, voy a estirar las manos, porque el Señor quiere poner algo. Pero las voy a tirar, no esperando. A ver, Señor, mandame del cielo. Ella va a accionar. Ella entiende que el Señor, ella ahora conoce, ya conocía, ¿no? Pero ella entiende, ha entendido la soberanía de Dios, la mano de Dios. Ella se da cuenta, esto no es casualidad todo lo que ha sucedido. Hagamos algo. Y planea una estrategia, ¿no? Interesante, cuando nosotros hablábamos de desamparada, Noemí desamparada, la palabra que dice acá no es de buscar hogar, la palabra hogar ahí es la palabra manoa, que significa refugio, lugar de descanso, ¿sí? Un lugar donde posar, significa calma, significa instalación, estar en un lugar instalado, ¿se entiende? Aparece, por ejemplo, esta misma palabra en el Salmo 116, cuando el salmista dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. La palabra que aquí se traduce como hogar, en el Salmo se traduce como reposo. Jehová te hizo bien, estate tranquilo, descansa en el Señor. Bueno, y eso es lo que está diciendo Noemí, yo necesito, tengo que, es mi obligación, buscarte un lugar donde vos puedas sentirte así. Y es vos ahí, esto no es pariente, sí es pariente. El texto nos muestra entonces que en el corazón de Noemí ha surgido un plan. ¿Cuál es el plan? Casar a Ruth con vos. Déjenme hacer una notita acá. Vamos a ir explicando algunas cosas, pero nosotros tenemos que acordarnos que esto sucedió hace ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Quién dijo? Cientos y cientos de años, hace 2700, 2800 años. No me fijé bien, pero hace mucho. Son otras costumbres, son otras cuestiones. Algunos siempre buscan leer esto con otras intenciones, ¿no? Si uno quiere interpretar mal los hechos, Noemí es una viva que quiere acomodar a la nuera, vos es un hombre ahí que se aprovecha de una jovencita, y Ruth es una mujer que se regala. E incluso alguno ha querido interpretar en esa expresión porque dice ahí que Ruth se acuesta con él, a sus pies. Pero no, bueno, no es así. Vamos a ver nosotros ahora el detalle cómo era, pero todo esto es muy piadoso. Todo lo que ellos deciden, digamos, acá no hay astucia, no hay engaño. Noemí no quiere engañar a vos. Noemí quiere pedirle a vos que él cumpla con su mandato. Ruth no quiere seducir a vos. Ruth le está pidiendo misericordia. Vos no quiere aprovecharse de ello. Fíjense, dice, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque hay otro que podría reclamar. Vamos a ver. Todo es muy piadoso, ¿no? Y bueno, ya lo explico y lo dejo explicado. Cuando usa la expresión la Biblia, le descubrió sus pies, es simplemente eso, le destapó los pies. Porque ¿dónde estaba durmiendo vos después? En el medio del campo. O sea, el tipo se tiró en el suelo, capaz que puso algo en el suelo porque no esté tan duro, pero el tipo estaba tirado en el suelo, vestido y tapado con alguna manta. Y ella descubre sus pies y se tira ahí al costado, ni lo tocaba capaz. Si lo hubiera tocado, te despertás. Él se despierta hacia la noche, capaz se movió. No sé. Entonces, nosotros todo lo que vemos acá es muy piadoso, es muy puro, no hay lugar. Hay que mirar esta historia con unos ojos que no son los ojos del Señor para querer ver o interpretar algo así. Bueno, sigo. Y dice, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Explico esto. ¿Cómo se cosechaba? No había máquinas como ahora, ¿no? ¿Cómo se cosechaba? Nosotros vimos la primer parte, ¿no? Espigar.
es ir recorriendo todo el campo y cortando. ¿Y qué levantás vos? Todo, toda la plantita, digamos, toda la plantita, y la llevaban a un lugar y la dejaban. Bueno, hay una palabra acá que aparece que es la palabra era. ¿Qué era la era? Era un espacio grande con el piso todo aplastado, muy firme. Y entonces ahí se tiraba todo el grano, se lo golpeaba y así se desprendía el grano del resto de la planta, que no servía tanto. Después se le podía usar para darle comer a los animales. Y es interesante, porque cuando se hace esto de aventar la parva, ¿qué es aventar? Tirar para arriba. ¿Para qué tiran para arriba? Claro, a la tardecita se levanta viento en esta zona. Entonces a la tardecita, con horquillas, con algunos instrumentos, la gente empezaba a levantar. Fiesta, ¿eh? Canciones, alegría, es la cosecha. Y el vientito llevaba para un costado la paja y en la era quedaba todo el grano. Otra cuestión, el grano que se juntaba ahí era mucho, era la cosecha del año. No te ibas vos a dormir a casa y lo dejabas, te quedabas ahí. ¿Por qué? Porque había que cuidarlo. Bueno, entonces ella dice, Noemí le dice a Ruth, mirá, hoy vos avientas la parva de las cebadas. Va a ser este proceso. Ya tenía decidido ella qué quería lograr. Y le dice a Ruth la viuda, te lavarás, te ungirás y te vestirás. Acomodate un poco, nena, le dice. O sea, presentate de una forma distinta, dispuesta. O sea, todo el mundo sabe, esto de que Ruth está viuda, de que lo mejor que le podría pasar a ella es que un pariente la redima, lo sabe todo el pueblo, ¿eh? Lo sabe todo el mundo. Nadie tomó la iniciativa aún. Noemí toma la iniciativa. Y le dice ella, ¿no? Andá, lavate, ungite, vestite. Le está indicando a su nuera que se muestre delante de vos como una mujer dispuesta al matrimonio. Y dice, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Le dice Noemí, sé discreta, porque la jugada de Noemí es una jugada arriesgada. ¿Qué pasa si vos se niegas? ¿Podría? Y sí podría. ¿Se acuerdan? ¿No? Nosotros hablamos de esta ley del levirato, de que alguien se case, en el contexto de Judá y Tamar, ¿se acuerdan? Tamar era su nuera, que se le muere el marido, y ella va y le dice al suegro, bueno, ¿qué? Y no, le dice, no, mis hijos son todos muy jovencitos, no puedo. Y ella tiene que tomar la iniciativa porque el hombre no se está haciendo cargo de su responsabilidad y se disfraza de prostituta. ¿Se acuerdan de esa historia? Tremenda. Y la Biblia no la juzga a ella, ¿no? O sea, no está bien lo que hizo, pero bueno. Y claro, queda embarazada. Y ella le toma la prenda a su suegro, ¿no? Un bastón, ¿no? Y dice, che, tu nuera está embarazada. ¿Cómo que está embarazada? Hay que matarla. ¿Cómo? Y también al hombre. Y bueno, el hombre que puso este hijo en mi vientre es el dueño de esto. Y ahí el suegro tiene que bajar los humos y darse cuenta que él ha fallado, ¿no? Todo el mundo sabe que Ruth está en esa condición. Entonces Noemí le dice, discreta, porque la jugada que estás haciendo es jugada, no quiero usar esa palabra. La decisión y las acciones que estás tomando son acciones arriesgadas. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos decisiones basadas en la guía de Dios, en la palabra de Dios, podemos ser arriesgados. No quiero animarlos a ser delirantes, pero, ¿no? Porque hay gente que usa la fe como dar saltos al vacío. No, la Biblia siempre nos llama a medir, a evaluar, a considerar, a tomar nuestras decisiones después de buscar la guía de Dios en oración y de considerar las consecuencias de nuestras acciones. Nosotros somos llamados. Pero si Dios te llama a hacer algo que a vos te parece que es arriesgado,
Hacelo. Digo, el otro día estuve charlando con un hombre que se podría haber quedado en su casa con su trabajo tranquilo y le iba re bien. Y él dijo, el Señor me llama a servir. Igual. Y se complicó la vida. Hizo bien. Si es para la gloria de Dios y es para servir al Señor, qué más precioso que eso hay. ¿Qué importa? La plata que vos podés hacer, los lugares a los que podés hacer, no importa. Podés ser arriesgado. Entonces ella le dice, no te des a conocer, que nadie sepa que vos sos la que estás ahí. Cuando él se acueste, notarás el lugar. Fíjate dónde se acuesta. Porque después va a estar oscuro, ¿no? Fíjate dónde él se acuesta, no vaya a hacer cosas que te... Y vas a ir y vas a descubrir sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. O sea, vos llegaste acá. Andá y acostate a sus pies. Y si todo sale bien, él te va a decir lo que tenés que hacer. Lo que le pide Noemí a Ruth va a ser entendido como lo que es, una solicitud de redención. O sea, acuérdense lo que vos dijo de Noemí, de Ruth en el capítulo 2. Vos te has venido a refugiar bajo sus alas. Bueno, es la misma palabra que aparece acá, manto. Es la misma palabra. Es la misma palabra. Es una acción arriesgada. Es una acción arriesgada. Porque vos se podría negar. Digo, y más en esta época. Todo el mundo entendería a vos. Le diría, no, está bien, sos loco. Mirá que te va a complicar la vida con una moabita. Si nadie obedecía la ley de Dios en esa época. La época de los jueces era una época. Nadie le iba a decir nada. Interesante. La respuesta de Ruth. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Lo repite. Ruth dice, lo que vos me dijiste lo voy a hacer. Y después el narrador nos dice, ¿y fue? ¿Y qué hizo? Hizo todo lo que le... ¿Sí? Porque a veces nosotros nos dicen algo, hace esto y decimos, sí, 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 y vamos y hacemos todo lo otro. No, no. Ella dijo que iba a obedecer y obedeció. Nosotros tenemos que observar cómo Noemí y Ruth tienen un propósito, unir Ruth a vos, que es un propósito que honra a Dios. Y planifican una estrategia que le permita a ambas cumplir con eso. Esa estrategia que ellas planifican lo hacen sostenidas y esperanzadas por su confianza en Dios. Los creyentes tomamos nuestras decisiones confiando en Dios y poniéndolo siempre a Él en primer lugar. Y a medida que nosotros crecemos en nuestro conocimiento del Señor soberano y amoroso, mayor confianza vamos a tener para hacer todo lo que a Él lo honra. Nuestras decisiones van a depender de eso. ¿Me conviene? No importa. ¿Honra a Dios? Ahí tomo mi decisión. Los cristianos nunca dejan a Dios de lado en sus decisiones. Es más, todo lo contrario. Ponen a Dios en primer lugar. ¿Sí? Hay una frase que no sé dónde la dicen, en México. Primero Dios. Creo que los mexicanos son. Primero Dios, como con nosotros decimos, si Dios quiere. Primero Dios, es Dios. Si es la voluntad del Señor, si a Dios le agrada, si a Dios le place, yo voy a hacer esto. Tengo que decidir, tengo que decidir. Tengo que actuar, tengo que actuar. Pero si a mí me mueve una fe firme, una confianza firme en el Señor amoroso, soberano y misericordioso, Él me va a dar la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Tener fe en Dios implica planificar, evaluar, considerar y decidir, sabiendo que el futuro no está en nuestras manos, pero sí está en las manos de Dios. Yo les decía, ¿no? Yo vengo escuchando a John Piper sobre esto. Y él me señalaba esto. Fíjense, en el capítulo 1 y 2, nosotros vemos la soberanía de Dios.
a Ruth y a Noemí le empiezan a pasar cosas sin que ellas decidan, ¿no? Vemos la mano de Dios, pero acá nosotros vemos planificación. Noemí planifica, hace una estrategia. Los creyentes siempre planificamos, siempre hacemos estrategias buscando la gloria de Dios y sabiendo que las cosas al final no están en nuestras manos. Pero están en las manos de Dios. Entonces, si Dios cambia nuestros planes, siempre es para mejor. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Ustedes dicen, mañana voy, hago esto, hago lo otro, voy a... No, digan, si Dios quiere, voy a hacer esto. No dice no planifiquen, pongan a Dios en primer lugar, es lo que dice Santiago. Pongan a Dios en primer lugar. Entonces, conocer a Dios, confiar en Dios, creerle a Dios, implica que nosotros vamos a planificar estrategias, vamos a tomar decisiones, pero las vamos a hacer poniendo a Dios en primer lugar, siempre. En segundo lugar, en nuestro sermón, una fe firme en el amoroso y soberano Dios debe hacernos actuar con obediencia e integridad. Vimos a Ruth actuando con obediencia. Ruth obedeciendo a Noemí como una figura materna. Dice, sigo leyendo, ¿no? Cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Ahí cuidando, ¿no? Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Noemí le hizo una indicación a Ruth, Ruth hace tal cual. Porque nosotros tenemos que acordarnos algo. Ruth, ¿de dónde es? De Moab. Las cosas no se hacen así en Moab. La que sabe cómo se hacen las cosas es Noemí. Y Noemí le dice, vos hacés así. Capaz que le explicó, ¿no? Pero andar, descubrirle los pies y acostar. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Ella obedece. Sigo. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. La palabra estremeció ahí como que sintió miedo, como que se asustó. ¿Vieron? Yo me levanto así, a ver, me despierto en medio de la noche hablando, ¿qué hago? Sí. Pero a veces yo soy de despertarme violentos así, que le asusto a ella. Bueno, así se levantó. ¿Qué pasó? Y ve que ahí, a los pies de él, está esta mujer. Y hay una mujer. No pasó nada indebido. No va a pasar nada indebido. Vos es un hombre íntegro, Ruth es una mujer íntegra. Obedecer, planificar, tomar decisiones nunca nos permite que nosotros perdamos nuestra integridad y que desobedezcamos y que actuemos con astucia. Ellos son íntegros. Y entonces dice, ¿quién eres? Y ella respondió, y es preciosa la respuesta de Ruth. Yo soy Ruth, tu sierva, tu sierva. Y le pide a él, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Una vez más, tu sierva. Ese pedido de extiende el borde de tu capa va de la mano con que ella se llame a sí misma sierva. Lo que ella está pidiendo es algo que ella no reclama, ella no le está reclamando. El verbo está en imperativo, le dice, ¿no? Extiende. Pero es un ruego. Es un pedido de misericordia. Es un pedido de gracia. Tené gracia de mí. Por favor, redimime. Casate conmigo. Y hay mucha humildad. Nosotros vimos. Va a ser es genial vos al llamarla mujer virtuosa. Lea Proverbios, se lo saben de memoria las hermanas. Bueno, esta es Ruth. Es Ruth. Es humilde. Es muy humilde. Humilde no en la que se hace la humilde. Se coloca en una posición de humildad. Porque ponerte bajo
manto del Señor es eso, humillarte, es pedir gracia, es pedir misericordia. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Hacelo, porque si no lo haces vos, no hay nadie más que esté dispuesto a hacerlo. No hay nadie más, vos podés redimir. Si yo me caso con otro, no está bien. No estoy respetando. Para casarse con cualquier otro, se hubiera quedado en Moab y se hubiera casado con cualquier otro moabita y se hubiera vuelto a sus dioses. Pero desde el momento en que ella dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, tienen que hacerlo así. Y ella le dice, casate conmigo, por favor. Protégeme, cubrime. Y obviamente preciosa la respuesta de vos, que le dice, bendita seas tú de Jehová. Qué precioso lo que estás haciendo. Me sorprendes, pero me sorprendes gratamente. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Esto que estás haciendo ahora es mejor y habla mejor de vos que lo primero que hiciste. ¿Qué fue lo primero que hizo Ruth? No quedarse en Moab y estar con su suegra. Esto es mejor. ¿Por qué? No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. No yendo en busca de los jóvenes. Porque es jovencita Ruth. Le calculamos el otro día cuánto, 25. Y vos es un hombre grande. Soltero, viudo, no sabemos, soltero probablemente. Y él dice, vos decidiste honrar a Dios, decidiste hacer aquello que honra a Dios y buscaste para casarte, no muchachito joven, porque no importa si es rico o pobre, pero joven, acorde a tu edad. No, me buscaste a mí. Y lo hiciste no porque yo sea nada, porque en todo caso yo te mostré que soy un hombre de Dios. Porque ella, que se había puesto bajo las alas del Señor, había encontrado el refugio que el Señor le daba en vos. En primer lugar, cuando vos les compartes el alimento y le permite. Y ella ve en eso la señal del Señor y ella, por eso ella hace. Es Noemí, ¿no? La que piensa. Las dos, ambas dos, no buscan al mejor candidato. Por eso no hay astucia acá. No hay mala intención. No buscan al candidato. A ver, busquemos a uno que... Buscan al único que puede redimirlas, y ese es vos. Ahora pues, y acá está la promesa de vos, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Porque vos has querido honrar a Dios y yo también soy un hombre que honra a Dios. Esto que me pedís es precioso, te lo voy a conceder. Yo me voy a casar con Dios. Ahora vemos, ¿no? Interesante lo que traduce acá la Biblia como toda la gente de mi pueblo. En realidad, literalmente es la gente de la puerta de mi pueblo. Lo vamos a ver en el capítulo 4. En la puerta de cada ciudad se sentaban los ancianos, ¿sí? Y los ancianos juzgaban. O sea, vos tenías algo que no sabías cómo resolverlo, ibas. Lo vamos a ver a vos haciéndolo en el próximo capítulo. Y ellos, teniendo un cierto número de testigos, bueno, todos ellos, incluso esos, incluso los ancianos, las personas de influencia, los sabios, ellos saben que vos sos una mujer virtuosa. Miren, yo había copiado de un comentario una explicación sobre esto que le pide Ruth a vos, de que la cubra con el borde de su manto. En Oriente, dice este comentario, extender el manto sobre uno es un acto simbólico que significa protección. Hasta hoy, en muchas partes de Oriente, decir que él puso su manto sobre una mujer es sinónimo de decir que se casó con ella. Y en todos los casamientos de judíos modernos, e incluso en la India, una parte de la ceremonia consiste en que el novio ponga un saco o manto sobre su novia. No me acuerdo cómo se llama, pero se lo cubre. Miren qué precioso.
Porque yo les he dicho, nosotros tenemos que mirar y ver al Señor. Muestra a Cristo, decía la canción. No tenemos que buscar al Señor. Y hay aquí un simbolismo de redención muy fuerte. Es Dios también. Esto es un símbolo de lo que nos sucede a nosotros si creemos en el Señor. Abra su Biblia, por favor, en Ezequiel 16. Vamos a leer un pasaje bastante largo, del 6 al 14. Ezequiel 16, del 6 al 14. Este texto es Dios hablándole a Israel. Y quiero que miren esto, porque hay un paralelismo. Vamos a hacer piensen en tres cosas. Ruth es indigna, se reconoce como indigna, por eso dice, tené misericordia de tu sierva. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2 le dice, ¿por qué me trataste así si yo no lo merezco? Ella se reconoce como indigna. Acá nosotros vamos a ver a Dios hablando de Israel, su pueblo, como una mujer a la que él cubre con su manto. Lo mismo. Y el texto nos muestra de una manera muy cruda la indignidad de Israel, que desobedece y rechaza a Dios. Y llevémoslo a nosotros. Nosotros somos la novia, la esposa del Cordero, y Él nos cubrió con su manto cuando nosotros éramos indignos. Estábamos cantando hoy, no sé si es clara la idea, ese texto, esa canción que cantamos, no valgo por mi posesión, dice, de dignidad indigno soy. Es un juego de palabras, ¿no? De dignidad indigno soy. O sea, yo no soy digno de ser digno. No merezco nada. Yo soy indigno. Y sin embargo vos me alcanzás. Me alcanzás con tu misericordia. El texto, esa canción habla de eso. Yo no valgo por lo que tengo, no valgo por lo que hice. Valgo por lo que vos hiciste por mí. Alguna vez usé una metáfora acá la estaba recordando, del valor que el Señor nos otorga a nosotros. Y hablé de un supermercado, ¿se acuerdan? El que estuvo capaz que se acuerda. Lo imaginaba así yo. Un hombre entrando a un supermercado y está ahí el arroz más barato, ese para los perros nomás, que sale ¿cuánto? 50 pesos la bolsita. Y el hombre, si necesito arroz. Tengo el de marca, sale. No, aquel, el que está allá abajo. Bueno, ese es barato. Le pago 10 millones de dólares por cada paquete. Y así, es así. El paquete no es mejor el arroz. El valor se lo da a aquel que dice yo pago. Y 10 millones de dólares, estoy diciendo una guasada, igual se queda cortísimo. Quiero que entiendan esto, es misericordia que abraza, que cubre la indignidad. Porque la dignidad nunca se coloca bajo la protección del Señor. Y esas tres ideas aparecen, esa misma idea aparece en estos tres escenarios. Ruth bajo vos, Israel bajo el Señor y nosotros, la iglesia, bajo nuestro Señor también. Vamos a leer el pasaje, Ezequiel 16, verso 6, y dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido,
pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Te atavié de adornos y zarcillos en tus orejas. Y así sigue. Fuiste hermoseada en extremo. Mi hermosura que yo puse sobre ti. Eso es lo que le está pidiendo Ruth a vos, cubrime. Yo estoy desnuda, simbólicamente, estoy desamparada. Cubrime, tené misericordia. Y en todo actúa ella en obediencia y integridad. Y fíjense la integridad de vos al responderle, porque él le dijo, sí, yo me caso con vos, yo te redimo. Pero antes dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Hay otro que es más cerca, es más pariente que yo. ¿Se entiende? No es lo mismo un primo hermano que un primo segundo. Eso. Había en la ley, en la Biblia hay un orden de lo que corresponde. Hermano del marido, después tío, hay un orden. Y después los rabinos habían extendido ese orden por las dudas. ¿No? Y él dice, pasa la noche aquí y cuando sea de día, si te redimiere él, bien, redímate. Vamos a ver, por ahí él te redime él tiene más derecho. Después lo vamos a ver a vos también tomando decisiones, él está decidido. Pero igual, en su decisión él sigue siendo íntegro. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Y nombra al Señor y pone al Señor por testigo. Descansa. Descansa. Pues hasta la mañana. Vos muestra su integridad y aunque reconoce que hay otro pariente, él está dispuesto, pero está dispuesto a hacer las cosas bien. Noemí, vos y Ruth se nos muestran como personas que se someten a los mandamientos del Señor, que son obedientes, que son íntegros. Del mismo modo, los discípulos del Señor Jesucristo, cuanto más conocemos a nuestro Maestro, más firmes van a estar nuestros corazones en la verdad y más seremos íntegros y obedeceremos al Señor con gozo. Ser hijos de Dios implica obediencia por amor. Y también, y esto para mí es muy importante, yo puedo obedecer al Señor y puedo conservar mi integridad y buscar ser íntegro en todo lo que yo decida hacer, con la confianza de saber que sus mandamientos son bendición y vida. Viene alguien y te dice, queremos comprarte 80 cajones de pollo por semana. ¿Te va? ¿Buen negocio? 80. Pero vos nos tenés que facturar 120. Pasa mucho, ¿no? ¿Qué haces? No. ¿Por qué? Porque amo al Señor. Porque sé que es un pecado. Y porque tengo la confianza de saber que Dios va a bendecir esa obediencia. Ruth podría haber buscado a cualquier otro. No, buscó a vos, que era el que podía hacer. Vos podría haber dicho, dale, casémonos. Ya está, ahora. No, hay otro. Vamos a hacer las cosas bien. Hay otro que es más cercano. Seamos íntegros. Confiar en Dios, conocer en Dios nos da esa capacidad, esa posibilidad. Yo voy a hacer lo que es correcto, voy a hacer lo que honra a Dios. Todo el mundo me va a decir que soy un tonto, que me estoy perjudicando a mí mismo. No importa. Yo confío en que el Señor está en control de todas las cosas. Él sabe. Por último, una fe firme en el amoroso y soberano Dios debe hacernos actuar
y esperar con confianza. Porque nuestras decisiones a veces son decisiones de actuar, a veces son de esperar. La mayoría de las veces tienen que ver con actuar, ¿eh? Nosotros a veces tenemos la tentación de llamar estoy esperando en el Señor a nuestra pasividad y comodidad. Seamos cuidadosos con eso. Pero a veces el Señor nos llama a esperar. Una vez que yo hice lo que tenía que hacer, ya está. Espero. Yo hice lo máximo que pude. Espero y confío. Hay un dicho que dice, el que espera, desespera. ¿No? Porque cuando vos estás esperando algo, estás ansioso. Bueno, el cristiano, el que espera en el Señor, confía. Confía. Termina diciendo el pasaje. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, todavía es de noche. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. La está cuidando su reputación. Porque si de repente el otro pariente, que era más cercano, dice, bueno, yo sí la quiero redimir. Pero estuvo en el campo con vos, acostado, le pidió a vos que la... No, entonces no. Entonces vos quieres ser íntegro, la quiere cuidar, ¿no? Dice, y fíjense, todavía no sabe vos, él está decidido, él está dispuesto, pero todavía no sabe si finalmente Ruth va a ser su esposa. Pero igual sigue honrando a Dios, igual sigue siendo generoso. ¿Te vas a casar conmigo? Genial. ¿No te casás conmigo? No importa, yo sigo honrando a Dios. ¿Y qué hace? Quítate el manto que está sobre ti, tenelo. Y ella lo tiene, dice, teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Siguió siendo generoso. Si Dios quiere, nos casamos. Si no quiere, no importa, pero Dios quiere que yo siga siendo generoso con vos. Si te casás con otro, ya no vas a necesitar de mí. Pero hoy todavía necesitas. Toma, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y dice, cuando llegó Ruth, a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? ¿Y cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo vos? Y entonces le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía. Ese espera, hay otro dicho, estoy para los dichos. Esperá sentado. ¿Eh? ¿Qué significa esperar sentado? Como que no va a venir lo que vos esperás. Bueno, pero la palabra acá es sentate. Esperate es sentate. Sentate. Sentate, tranquila, descansá. Sentate porque vos no te preocupes. Ya está, vos hiciste todo lo que yo te mandé, ya está. Esperá. Ahora esperá. Nosotros, todo lo que estaba en nuestras manos y que el Señor bendijo, ya está, lo hicimos. Ahora le toca actuar a vos y no te preocupes. No te preocupes. Él no se va a quedar tranquilo hasta que lo haya resuelto. Dice, ¿no? Termina el pasaje. Espérate hasta que sepas cómo se resuelva el asunto. Ya te vas a enterar. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí y Ruth han hecho lo que estaba a su alcance. ¿Qué deben hacer ahora? Confiar, esperar. Hay tiempo de actuar, hay tiempo de esperar. Conocer la amorosa soberanía y providencia de Dios nos guía al actuar. Nos mantiene íntegros al actuar, pero también nos sostiene en el esperar. Cuando tengo que esperar, confío. Hemos visto entonces que una fe firme en el amoroso y soberano Dios es la que guía nuestras decisiones. Una fe firme en el amoroso y soberano Dios debe hacernos actuar con obediencia e integridad. Y una fe firme en el amoroso y soberano Dios también nos hace actuar y esperar con confianza. Termino. Nosotros decidimos y actuamos en base a lo que somos, probablemente. Pero sobre todo, nuestras decisiones
deben estar afirmadas en base a quién Dios es. Va a sonar como una paradoja, y la es. A veces uno piensa y piensa y piensa mucho las cosas. Y está bien que uno las piense, está bien que uno no sea arrebatado, está bien. Pero nuestras decisiones, nuestras meditaciones deberían estar enfocadas, deben estar enfocadas en Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué Dios, cómo Dios espera que yo actúe? ¿Cómo yo obedezco a Dios en esto? ¿Cómo yo honro a Dios en esto? Proverbios 3, lo conocen, ¿no? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa para mí reconocer a Dios en todos mis caminos? Que oro antes de tomar una decisión, que busco honrar a Dios con mis decisiones. Sobre todo eso. Yo busco honrar a Dios, yo pienso qué es lo que mayor gloria a Dios trae en lo que yo decido. Y busco obedecerlo con integridad. Nada que comprometa mi integridad reconoce a Dios. Y entonces tomo mis decisiones basado en eso. Cuando nosotros más conocemos a Dios, más le amamos y más nos complace vivir en sus caminos, vivir en integridad. Por último, nosotros tenemos que saber que una fe firme en el amoroso y soberano Dios solo es posible en Jesucristo. La forma más básica de este tipo de fe es dejar de considerarme suficiente, verme perdido y acudir a Cristo. Que yo viva una vida de confianza en Dios, que yo decida, que yo camine bajo la guía de Dios, solamente es posible si yo me puse bajo las alas del Señor, si encontré refugio, si encontré reposo en el Señor. Al creer en el Evangelio. Nadie puede caminar con Dios si no conoce a Dios, si no ha establecido una relación con Dios. Y entonces, y es precioso entonces, cómo este libro, el libro de Ruth, nos muestra a Ruth poniéndose, refugiándose bajo las alas del Señor, y lo hace metafóricamente pidiéndole a vos que la cubra con su manto. Nosotros, el martes, miércoles, ¿cuándo es Navidad? Martes. Bueno, en la semana celebramos Navidad, ¿no es cierto? Y bueno, uno siempre piensa en cuánta gente celebra y no sabe lo que celebra. Bueno, nosotros celebramos esto. Celebramos que nuestro Señor vino y que nos vio desnudos y ensangrentados e indignos y nos cubrió con su manto. Venir al Señor, confiar en el Señor, seguir al Señor, significa esto, reconocerme siempre necesitado y venir bajo el manto del Señor. El otro día hablaba con un muchacho, ¿no? que me hacía unas preguntas. Y yo le preguntaba, llegó un momento en que le pregunté, si hoy te murieras vos, ¿por qué Dios te tiene que dejar entrar en su reino? ¿Qué tenés que hacer vos? ¿Qué tenés que hacer vos? Bueno, y él más o menos tenía entendido, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para ser santos? Piense. Más o menos. Es cierto, nosotros no hicimos nada
para ganar nuestra salvación. Pero el Evangelio demanda una respuesta de nosotros. Una respuesta que solo podemos dar si el Espíritu Santo obra en nosotros. En nosotros no va a surgir naturalmente, pero el Evangelio demanda una respuesta. Arrepentimiento y fe. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Lo podemos hacer porque el Señor nos da. Eso es ponernos bajo las alas del Señor. Eso es que el Señor nos cubra con su manto. Arrepentimiento y fe. Solo aquel que ha respondido al Señor con arrepentimiento y fe estará celebrando verdaderamente lo que podemos celebrar. Pero solo aquel que realmente, porque la única forma de ponerse bajo la protección del Señor, bajo el manto del Señor, bajo las alas del Todopoderoso, es el arrepentimiento y la fe. El Señor lo demanda, un corazón contrito y humillado, no lo rechazarás tú, oh Dios. ¿Qué significa eso? Que un corazón que no sea contrito, significa arrepentido. Un corazón contrario, la postrera bondad de Noemí fue esa, haberse reconocido indigna y haber pedido gracia. Y nosotros, si hemos nacido de nuevo y si estamos caminando con el Señor, seguimos caminando todos los días a la luz de esa verdad. En nuestra desnudez, en nuestra pobreza, en nuestra miseria, el Señor nos vio. Y nos vio más desnudos, más pobres y más miserables que cualquier otra persona haya podido darse cuenta. Porque a veces los desnudos, pobres y miserables se maquillan y se cubren. Y a los ojos de los demás parecen felices, pero no. Y Él que ve lo profundo, Él que conoce y sabe verdaderamente lo profundo de nuestra miseria, Él nos cubrió con su manto. Caminar, decidir, actuar, esperar, confiar en el Señor. Implica eso, estar siempre, siempre bajo su manto, cubiertos por Él, indignos, pero habiendo recibido misericordia. Amén. Oremos.